Ya sé. Ya, mira, tengo un truco. No, espérate. ¿Cuál es la patita? Le sube el ánimo. ¿De qué color son los genéricos? Los genéricos. Vamos de gala traer los rojos. No, es nomás para. No, lo quiero impresionar, pues. Tengo que impresionarnos, pues. Vamos a darle el tema porque igual, aunque parece sencillo el tema del traumatismo abdominal, por la cuestión de que igual pues es una lesión traumática y que igual gran parte de las patologías en caso de paciente inestable se resuelve vía quirúrgica, lo que conlleva al entendimiento de que pues, dentro del contenido abdominal encontramos infinidad de órganos y cualquiera de ellos puede lesionar. Hay diferentes mecanismos por los que puede lesionar. Y aunque es un tema más del enfoque de cuando lo que es la importancia del primer contacto hacia la atención hospitalaria y a nivel de urgencias, la valoración y evaluación de este tipo de pacientes, el paciente de todos modos tras una cirugía de contención de daño termina pasando una terapia intensiva con patologías de importancia quizá no resueltas o no, ocultas que no se dan cuenta en la primera evaluación inicial, que termina generando los dolores de cabeza en la terapia intensiva porque el paciente sigue chocado, sigue sin control, a lo mejor una perforación intestinal que no se vio al principio de la reparación y que a lo mejor no era, digamos, el objetivo principal más que controlar la C, que es en este caso lo que es la circulación, el contexto hemodinámico del paciente. Entonces, bajo ese entendido vamos a tratar de darle ese enfoque desde el principio, pasando por la evaluación donde tiene la parte más densa de la presentación y posteriormente lo que es el tratamiento, más que nada de apoyo en la terapia intensiva, más que hablar de un tratamiento en específico quirúrgico o embolectomía de tratamiento no quirúrgico, que es para los pacientes hemodinámicamente estables. La agenda pues se resume de esta manera. La agenda es introducción, estadísticas, el contenido de la presentación como tal es hacia la evaluación, objetivos, la hora dorada, clasificación, diagnósticos, los métodos y los diferentes escenarios que nos podemos encontrar para hacer los diferentes métodos de evaluación y diagnóstico de lesiones traumáticas a nivel abdominal, lavado peritoneal, ultrasonido a pie de cama, protocolos, el FAS extendido, el FAS como tal, y el protocolo RUS, que es un poquito más aplicado al paciente con choque diferenciado, tomografía abdominal y tratamientos, algoritmos y sobre todo en la manutención, aspectos importantes de lo que ya hacemos nosotros aquí de manera habitual en la terapia intensiva. Conclusiones, preguntas y comentarios, pues igual al final por el tiempo de la presentación. Como tal, realmente sabemos que el ATLS forma un parteaguas en lo que es el tratar de pautar algunos estándares de ponernos de acuerdo que hacen en ciertas diferentes ocasiones. ¿Qué pasó en 1976? Porque quien inició todo este movimiento de la ATLS, aunque ya se sabía de las terapias intensivas desde a mediados de los años 54 al 60, aproximadamente cuando fueron creados los centros de terapia intensiva y lo demás, y ya tenían algunos manejos y áreas especializadas para paciente traumatizado en Estados Unidos. En 1976, en lo que es Estados Unidos, un cirujano ortopedista, creo que fue el que iba en una avioneta, se estrelló con todos sus hijos, con su familia, y en la atención prehospitalaria él vio de primera intención que no era la adecuada, que no había manejos o por lo menos no había lineamientos exactos, efectivos en el momento de la evaluación que limitaron los daños. Lo vio de esa manera y empezó a crear el movimiento del ATLS para tratar de unificar qué atención hospitalaria se le tiene que dar, este tipo de investigación y formalizarla. A partir de 1966 a 1980 empezaron los primeros cursos formales y empezaron a publicar todo esto por todo Estados Unidos, tratando de regularizar un sistema de gestión de paciente traumatizado para hacerlo de una mucho mejor manera. Entonces eso fue lo que pasó y de ahí se vino este concepto de lo que es lavada dorada, porque los que se iban a morir en escena, como lo pasó con la esposa del doctor, pues murió en escena, pero gran parte de los pacientes en los que se les puede cambiar el pronóstico es la segundo pico, la segunda oleada. Esto lo conocen como las 3 fases, las 3 olas del traumatismo, que los que van a morir en un instante, los que van a sobrevivir, pero que pueden morir en horas, son los que se tienen que aprovechar una dorada. Y lo comenta ayer el doctor Gutiérrez, que en la parte tercera de esta
es los que terminan muriendo en hospitalización en piso por sepsis, por otro tipo de situaciones, por complicaciones no directamente relacionadas con el traumatismo, sino por el manejo, el retardo y otro tipo de evaluaciones. Las costillas no picadas que nos retardaban la estudiación, la sepsis, la neumonía y todo lo demás. De ahí se focalizó todo eso. Y por eso, bueno, las estadísticas sabemos que es de las principales causas de muerte en personas no condicionadas para una patología en específico, menores de 44 años, la segunda carta de muerte. 9 personas mueren por un minuto aproximadamente, según estadísticas de la OMS, del ATLS, en 18% por trauma. De ese tipo de 9 personas, 23% ha sido por problemas de tránsito. Y bueno, en el trauma abdominal se diagnostica hasta el 20% de traumatismo severo y la mortalidad del 20%. Son mayores los contusos que los penetrantes, entonces vamos a enfocar un poquito más la presentación al trauma intraabdominal de manera contusa. Hemorragia grave es la principal causa de muerte. Entonces, si nosotros sabemos que el punto de enfoque de urgencias al momento que hay un paciente de choque tras el ABCD, ¿por qué está generado de esta manera? Es porque lo primero que te va a matar es lo que comentaba el doctor Alemán, o sea, lo que es la vía aérea, proteger, porque es lo que te puede llevar a muerte directamente. La B, lo que es la ventilación, es lo que segundo te puede llevar a la muerte entre 15 a 20 minutos posteriormente, quizá no de manera inmediata, como lo haría la A. Y por último, donde se enfoca esa presentación en cuanto a ese trauma intraabdominal, sangrados, hemorragia, es en la C, circulación, ¿verdad? Por eso que le dan mayor prioridad quizá a un paciente de resolver la patología quirúrgica en un hospital que pueda en ese momento manejarte el choque hipovolémico hemorrágico por una ruptura esplénica o por una ruptura del hígado en un hospital de contención de daño y posteriormente, aunque traiga un trauma, un hematoma epidural, mandarlo posteriormente al manejo neuroquirúrgico porque le toca en este orden le toca la orden D, que es el déficit neurológico en la D, entonces está primero la C que entre la D. Y por ese motivo muchas veces pues, se prefiere que lo que te va a matar es más fácil la hemorragia, que a lo mejor una masa en expansión a nivel cerebral que nos puede dar un poquito más tiempo. Estadísticas, igual, como sabemos, el 80% ha sido un trauma contundente y de ese 80%, 75% del trauma contundente ha sido directamente por problemas en cuanto a lo que es accidentes automovilísticos. El otro 5% es un trauma directo de manera no contundente, o sea, golpes directos desde el abdomen. Y el otro porcentaje que está de este lado es heridas por arma de fuego, un 16%, y un 4% que ya sido como mínimo heridas por arma, herida de arma blanca, perdón, es el 16%, y herida de arma de fuego es el mínimo, el 4%. Aunque realmente en mortalidad es mayor las heridas por arma de fuego, hasta 8 veces más que por una herida por arma blanca. Lo que comentamos ayer, por el hecho de que fue a un navajazo o una puñalada, no compara la energía de una herida por arma de fuego, que es mayor cuanto más corta sea la distancia, y si son de alta velocidad o de baja velocidad, dependiendo del tipo de arma de fuego. Encontrando que en el trauma cerrado, lo que es el vaso es de los órganos que más se van a lesionar, en el hígado, y posteriormente lo que es el intestino delgado. Los demás forman un porcentaje presente que se puede dar. Todo depende también de la localización y el lugar donde se dé el golpe. Estadística y meramente azar, pero es donde más se pueden generar. La herida por arma blanca, los más que se pueden lesionar, obviamente son grandes vasos en la parte de arriba, bueno, hacia vesícula, diafragma, el mesenterio, y obviamente también en otro porcentaje el páncreas, dependiendo dónde sea la localización, porque muchas estructuras son más retroperitoneales, pero la herida por arma de fuego puede venir por cualquier parte de la circunferencia, pero normalmente por el ataque de manera frontal casi siempre es del lado izquierdo, sobre todo la lateral derecha, que trata más de proteger esa área, ¿verdad? El del lado izquierdo deja más expuesto y es donde mayormente dan ese tipo de impactos. Y por la herida de arma de fuego, que normalmente es donde más se llegan a lesionar con mayor cantidad de intestino delgado y parte de colon y lo que es vaso también. Hablando un poquito ya de la estadística como tal, pues es la evaluación, objetivos, clasificaciones y sobre todo en los objetivos es evaluar el estado del paciente con precisión y rapidez, porque es una patología que es sobre tiempo, sobre todo en el segundo pico, los que van a morir ya dijimos, ¿no? Pero los que están sobre la hora dorada, lo importante, reanimar, estabilizar el paciente resolviendo los problemas por orden de prioridad.
ya vimos la prioridad, estamos ubicados en el punto C del ABCD, y asegurar que se preste el cuidado óptimo antes de que óptimo y que no se deteriore en ningún momento durante el proceso de evaluación, reanimación y traslado. Lo importante de aquí de todo eso es la estabilización y la reanimación con fluidoterapia, mantenerle la volemia al paciente en lo que se resuelve la patología quirúrgica. El paciente hemodinámicamente inestable, donde se identifica que el foco de la hemorragia es a nivel abdominal, pues va a entrar directamente a la parotomía exploradora. Es sencillo muchas veces entenderlo de esta manera. El problema es cómo lo evalúas, cómo tienes certeza de que el abdomen está perforado, y de otra manera, cómo tienes certeza, bueno, en el paciente que está hemodinámicamente estable, cómo se beneficia él más de qué tipo de abordaje terapéutico, ¿verdad? Y por lo mismo, entonces tratar primero la mayor amenaza, como ya lo dijimos, ¿verdad? La falta de un diagnóstico definitivo en muchas ocasiones no debe impedir la aplicación del tratamiento indicado. A lo mejor no tenemos muchas veces certeza de lo que estamos tratando, pero de repente eso se tiene que tratar y viendo sobre la marcha. No es indispensable tener una historia clínica de talla completa para iniciar la evaluación del paciente con lesiones agudas, y como ya habíamos dicho, ¿no? Hay determinantes en esta evaluación, y sobre todo el trauma abdominal, que son estos que están dentro del círculo. El mejor método de evaluación pues, va a estar derivado por estos determinantes, ¿no? El mecanismo de lesión, la cantidad de energía recibida, la situación hemodinámica del paciente y la localización de la lesión. Y todo paciente, o sea, todo como tal, que haya sufrido un trauma cerrado, importante del todo, un golpe directo por desaceleración o que tenga una herida penetrante, debe sospechar una lesión visceral o vascular abdominal o una lesión pélvica hasta que se demuestre lo contrario. Esto es directamente de ATLS. Consideraciones anatómicas, obviamente tenemos espacios dentro del abdomen, ¿verdad? Como lo que es la cavidad anterior, y es todo lo de los ligamentos superiores, desde la parte de pélvica, circunscrita a nivel de lo que es, a nivel de las tetillas, ¿verdad? En esta parte hacia abajo. Recordemos, como dijo el doctor Alemán en la clase de ayer, esta parte que es de la cuarta arco intercostal, quinto espacio intercostal, hacia donde cubre toda la parte del abdomen, hay mucho contenido abdominal metido en esa parte, que es el diafragma, y que son de los elementos de órgano más difíciles muchas veces de evaluar. Pero un cuchillazo a este nivel muchas veces no termina en siquiera en trauma de tórax, sino una lesión hepática, esplénica, de intestino, todavía sobre esa área que tienes en esa cobertura de las costillas, por eso parte del contenido abdominal, se considera región toracoabdominal, pero ahí todavía hay abdomen, intestino y muchas cosas dentro del abdomen. Y por otro lado, los flancos, ¿verdad? Que normalmente ese tipo de lesiones pues tienden más a dañar lo que son estructuras intestinales, vísceras, como lo que es intestino, colon, descendente, así, y la parte posterior del torso, que pueden llegar a tener mayor acceso a lo que es riñones, páncreas, grandes vasos, dependiendo de la lesión posterior en el tórax, como vimos en la parte de atrás, que es lo más peligroso, y obviamente la cavidad pélvica, que la manejan por separado. El mecanismo de lesión, son tres principales mecanismos de lesión, aunque realmente los que están descritos de manera histórica es cerrado, penetrante, casi de manera cerrada, aunque he visto un poquito más evidencia acerca del mecanismo explosivo, sobre todo porque no se da mucho en el ambiente civil normal, pero en el ambiente de guerra, lo que son las detonaciones y lo demás, la onda expansiva y lo demás puede generar microhemorragias, daño, como lo hemos visto en el trauma de cráneo, también sucede a otro nivel de órganos, pero no vamos a tratar de llegar a este punto, sino del trauma cerrado, penetrante, que es directo, a través del golpe directo, con compresión y aplastamiento directamente de vísceras y estallido las mismas, y cizallamiento, por ejemplo, el accidente automovilístico que termina por cizallar el cinturón de seguridad del paciente, esa presión que genera el cinturón de seguridad puede generar enlongamiento de las vísceras por dentro y la misma compresión generando, pues obviamente lesión de órganos sólidos, la deceleración de los órganos, sobre todo en aquellos que están fijados por ligamentos como lo que es el vaso, como lo es el hígado, que tienden a la fuerza de aceleración, traccionarse a nivel del hígado y generar microhemorragias que pasan desapercibidas en la evolución inicial, y que después cuando no trae nada en el abdomen y termina empezando a chocar en la terapia, son las cuestiones por las cuales uno tiene que continuar la monitorización de la terapia intensiva, no olvidando que hay lesiones secundarias que se pueden a lo mejor pasar desapercibido por no conocer quizá el mecanismo de lesión, como también lo puede ser, por ejemplo, el mecanismo de lesión que viene por la desaceleración o por el trauma de tórax por atropellamiento, que tiene una tríada específica de fractura en torso, en tórax, en cráneo, y normalmente estos pacientes tienen lesiones en esas tres áreas por un atropellamiento de costado, pues.
y que a veces solamente se fija en pelvis y lo demás, y a veces al término tienen por ahí una lesión en tórax, en cerebro. Los órganos involucrados ya los comentamos, y en cuanto a arma penetrante, pues es por arma blanca o por arma de fuego. Es manera más fácil de manejarlo de esta manera, y así es como lo tengo desarrollado. Y como he visto, los órganos sí ya los vimos, y el tipo de arma también tiende a importar. La historia del trauma, o sea, la información que se extrae, que es de importancia para el trauma cerrado, son las características históricas asociadas a una lesión significativa. Esto es resultado de estudios de análisis retrospectivo de qué factores dentro de la historia fueron importantes para determinar que un paciente tenga una lesión significativa únicamente por historia. Aunque realmente esto a la práctica decían que faltaba todavía mayor evidencia de aplicabilidad, porque no pasaba en todos los casos, pero sí hubo asociación acerca de que la mortalidad de la escena, cuántos otros lesionados muertos hubo para valorar el impacto de la escena, el tipo del vehículo, la velocidad, si el vehículo se volcó o no, la ubicación del paciente dentro del vehículo, e incluso si hubo extensión, la intrusión dentro de la cabina de un automóvil más de 15 centímetros de la puerta, puede haber mayor riesgo de trauma torácico o trauma abdominal también, alcance del daño del vehículo, la deformidad del volante, y esto es más importante no tanto para el conductor, si está el volante deformado, es peor para los conductores supuestamente alrededor del conductor por el simple hecho de tener un volante deformado, riesgo de trauma intraabdominal dentro de esos pacientes, de los ocupantes dentro de la cavidad. Si se usaron cinturones de seguridad, y es decir, que de qué tipo, ¿verdad? Si desplegaron las bolsas de aire o no, y sí, bueno, lo que les comentaban los peatones, la triada de pierna, torso y cráneo, es como que si trae un peatón, lo atropellaron, va a tener lesiones en esas tres partes en específico y se tienen que buscar de manera intencional. Por eso la importancia de este tipo de historia, aunque realmente la evaluación objetiva también es muy importante y quizá más, sobre todo porque, como sabemos, nuestra historia clínica de ingresos se desconoce en cinemática de trauma y nos quedamos pues sin mayor información realmente. Sí, historia en el trauma penetrante, por ejemplo, el arma blanca, lo importante de esto es preguntar como tal qué instrumento se utilizó, cuánto tiempo y qué tan ancho era el instrumento y cómo se colocó al paciente durante el apuñalamiento, qué caminos o en caso de caminos múltiples de heridas se recorrió un instrumento y si hubo una pérdida sustancial de sangre en la escena. Esta información también viene muy limitada al momento que nos llega a la terapia intensiva, porque toda esta información prehospitalaria no se hace de manera exhaustiva, quizá por la prioridad de atención del paciente en la escena, pero bueno, es historia que es importante por el mecanismo de arma blanca. Y el mecanismo de arma fuego, sobre todo es mayor énfasis en los signos vitales hospitalarios. Estos particularmente si fueron útiles y fueron anormales en algún momento, lo que sugiere una lesión significativa. Si el paciente ya viene hemodinamicamente estable con una herida penetrante por arma de fuego, como que acota mucho el qué tipo de enfoque le vas a dar a ese tratamiento y qué enfoque le vas a dar en cuanto al tratamiento quirúrgico, número de disparos escuchados, número de proporción de advertencias posibles de lesiones perdidas y la pérdida de sangre en la escena. Esto puede ser sustancial y no siempre es obvio de que el paciente, esto bueno, no normalmente obvio en el tratamiento de emergencias, y la posición del paciente cuando recibe el disparo. Esto puede proporcionar pistas sobre qué posibles lesiones, como les comentaba, la protección de órganos. En el examen físico lo importante, ¿verdad?, es acerca de investigar completamente. Son pacientes que tienen una ATLS, lo tienes que desnudar completamente, investigar hematomas, abrasiones, laceraciones, evisceraciones, hematomas, heridas penetrantes, pliegues en los pacientes obesos, porque pueden tener dentro de los pliegues, entre las monjillas, en un cuchillo enterrado incluso, o sea, cosas que pueden pasar desapercibidas y que realmente pues se tiene que buscar pliegue por pliegue y ver que todo esté bien. Auscultación clínica, a lo mejor de algo ahí directamente, peritonía, ruidos intestinales a nivel de tórax que sugieren ruptura diafragmática, percusión, puede dar datos relevantes de irritación peritoneal, palpación la palpación puede notar la diferencia del oso superficial al profundo y no manipular una pelvis fracturada, como hemos visto, las pelvis que pueden generar lesión a vasos a nivel de que pueden ser muy sangrantes o lesión de vía urinaria. Y como tal, la uretra, perineo, vagina, recto y glúteo pues también se tienen que revisar. Hematomas a nivel perineo y lo demás, sondas urinarias y gástricas, y sobre todo la colocación de sondas nasogástricas y urinarias. Si el paciente tiene una fractura de pelvis en la cual no hay riesgo por la hematuria o otro tipo de situaciones de lesión uretral, muchas veces se tiene que diferir la colocación de sondas hasta que no sea evaluada por medio de un método diagnóstico como una uretrografía o por otra situación, antes de tratar de manipular la vía por la generación de vías falsas
y de lesión hacia este tipo de vías, ¿verdad? O como los dolores referidos a hombro, que tiene que ver con hacia dónde o hacia qué lado del diafragma, ¿verdad? Puede estar haciendo por ahí contacto líquido peritoneal o sangre dentro del peritoneo, haciendo contacto con esto. Hipotensión posterior al trauma contundente del abdomen, pues normalmente siempre casi igual a una hemorragia por lesión de un órgano sólido o vascular. Y el tracto rectal como tal ya tiene poca sensibilidad para ciertas lesiones intestinales. Antes era de rutina que el tracto a todos, ¿no? Tanto a un traumatismo abdominal, donde mayor tiene relevancia aquí el tracto rectal es, o sea, realmente que hay sido lesiones penetrantes a nivel de intestino, pues, o donde pues se sospecha por la patología, por ejemplo las pélvicas, que realmente puede estar sangrando por ahí o hay evidencia de sangrado. Antes, también el tracto rectal se notaba, se utilizaba para ver si había lesión medular, si la dilatación, si había relajación de esfínter y otro tipo de información que puede provenir a lo mejor de daño a nivel medular, hemorrágico y nada más. Y bueno, este tipo de estudio del llama muy conocido, que si este paciente tiene un sangrado o una lesión intraabdominal por trauma contuso, acerca de la evaluación del signo de cinturón. Si el paciente tiene un signo de cinturón que como que vimos en la fotografía de la presentación pasada, tiene un LR de 5.6 a 9.9 con lesión intraabdominal con alta sensibilidad. Otro tipo de signos importantes a nivel de exploración física, no por historia como lo vimos, sino por exploración física, es sensibilidad al rebote, bien, hipotensión, o sea, todos esos signos se reproducen a que el paciente pueda tener una lesión intraabdominal de manera significativa, o sea, que vaya a requerir tratamiento quirúrgico tan solo el hecho de tenerlo. Distensión abdominal, protección abdominal y fractura concomitante de fémur. Signo de cinturón, que es como el que más le dan el punto. Aún así, la ausencia por historia, por esos factores de riesgo en la historia clínica o por estos signos clínicos, no se puede utilizar únicamente por sí sola para decir no tiene una lesión intraabdominal. Pero de manera inicial, cuando los tiene, pues sí sugieren mucho que el paciente pueda estar dentro del abdominal una lesión significativa. Pero uno por sí solo, en la ausencia de todos estos, incluso historia clínica, cuando el paciente pues tiene que ser evaluado y por lo menos sometido a exámenes seriales si no está hemodinámicamente estable o demás, para descartar que realmente no tenga lo importante. Por otro lado, la alteración de estado de alerta, las lesiones extraabdominales han presentado concomitantemente una lesión intraabdominal hasta un 7 o 10% y pasan desapercibidas, pues. Como ya comentamos, la cuestión de las otras fracturas a nivel de fémur, ¿verdad? Y el examen paraclínico no sustituye la evaluación clínica, pero el trauma cerrado de abdomen, pero obviamente si encontramos una hematuria significativa, más de 25 eritrocitos por campo, aumenta la posibilidad de una lesión intraabdominal significativa. Hematocrita por debajo de 30, aumenta la probabilidad de lesión intraabdominal. El hematocrito normal en pacientes con trauma agudo con hipotensión probablemente se puede interpretar más como una hemorragia interna. Leucocitosis muchas veces no es igual a lo mejor a una lesión de víscera. Se puede interpretar también como una descarga de catecolaminas, desmarginalización de los leucocitos, que igual no precisamente tiene que ver, o sea, que sean equiparables, pues ese tipo de hallazgo. Lo mismo que las enzimas pancreáticas, unas normales no descartan lesión en páncreas y unas enzimas elevadas no precisamente indican una lesión pancreática. La lesión hepática se asocia con la elevación de concentraciones transaminasas por arriba de 130, normalmente en otro corte que identifique también traduce a una lesión a nivel del hígado. Como tal, otro tipo de alteraciones a nivel del nodero tisular también pueden ser de consideración. Prueba de embarazo y pruebas de articulación como los exámenes paraclínicos. Obviamente aquí, viendo lo que se tiene a primer nivel, o sea, hablando de esto, lo menciono porque igual en el ATL se menciona que se trató de generalizar independientemente del tipo de recursos que tengan. Muchas veces a primera mano intención podemos tener radiografía del tórax. No precisamente que a todos les tengamos que indicar radiografía del tórax o de abdomen porque tiene una lesión intraabdominal. Las pocas que muchas veces justifican es arma penetrante, que no haya, por ejemplo, dentro de una navaja de cuchillo atorada dentro, el trayecto, perdigones dentro, que es donde más se utiliza. Lejos de otra, pues no tiene otra indicación precisa la radiografía para ver únicamente el daño abdominal. Podemos dar ejemplos sobre todo a nivel de hernias diafragmáticas con contenido abdominal dentro de la vía torácica,
y por ahí también fracturas costales que están dentro de lo que es la región torácico-abdominal, que pueden traducir a lesión en el diafragma o estructuras intraabdominales, que a nivel de tórax no vemos nada, pero realmente ahí la costilla pudo haber ya lesionado el hígado, y hay por ahí pues, una motilidad. Y otros signos clásicos, como lo que es el acúmulo de gas dentro de la cúpula diafragmática, ¿verdad? Que nos puede sugerir pues, neumoperitoneo. A nivel de pelvis, pues obviamente las fracturas de pelvis, un libro abierto, las fracturas del anillo de pelvis, las isquiocúbicas también pues son como tal. En cuanto al el otro determinante que yo creo que de la mayor relevancia por los datos que muchas veces vienen pobremente recabados a nivel de que nos llega a un servicio de urgencias como tal, área de choque y lo demás, es el peso que se le da a lo que es hemodinámicamente estable o inestable, que parte mucho el punto de quiebre ahí en cómo vas a gestionar la evaluación de tu paciente. Porque aunque de lo que es el protocolo IFAS que se hizo aproximadamente por ahí, aproximadamente desde como los 2000, 2004, el protocolo estaba hecho en pacientes únicamente estables. No recomendaban ellos pasarlo a tomografía por la cuestión que todavía la tecnología en el 2000 acerca de los tomógrafos de multidetector tardaban más en hacer tomografía, no se podían arriesgar ellos a que el paciente se pusiera inestable durante el tomógrafo y que igual entonces han dejado los diferentes algoritmos esto, ¿no? Si el paciente tiene un mecanismo de consideración de alto riesgo, como lo vimos por historia, por examen clínico, signos significativos de lesión intraabdominal, y el paciente viene con la presencia de una lesión intraabdominal de trauma, ver esta situación, ¿no? El paciente viene hemodinámicamente estable, sí, ¿no? Si el paciente no viene hemodinámicamente estable, cosas que podemos utilizar en la evaluación en ese momento son el ultrasonido y, bueno, aunque está más en desuso el lavado peritoneal que requiere la práctica quirúrgica de hacerlo de manera correcta, sobre todo para limitar las lesiones, es el ultrasonido abdominal, que es lo que ha estado más popularizado y lo que se empieza últimamente a empapar casi todo servicio de urgencia, trauma, urgencias tiene a disponibilidad, pues el ultrasonido, ¿verdad? Positivo, pues ya prácticamente, si no está inestable y esto tiene positivo, va a la paratomía exploratoria de manera inicial, una cirugía convencional. En el caso de hemodinámicamente inestable, es si el paciente está alerta o no está alerta para seguirlo evaluando, ¿verdad? Y que nos permita limitar quizá a lo mejor una cirugía de manera abierta, de manera prematura, que como hemos visto últimamente han cambiado el enfoque de que todo trauma penetrante por arma blanca, confuso, o incluso por arma de fuego tengan que ser lápiz directamente aunque esté hemodinámicamente estable. El enfoque va más a una evaluación más a pie de paciente por unas horas. Si el paciente manifiesta ya signos clínicos de peritonitis, irritación, hemodinámicamente estable, cambia de este lado, pero de otra manera ellos sugieren, si está estable, manda la tomografía, es de mayor rentabilidad para ver dónde está lesionado, cómo va a ser el abordaje, si el paciente tiene algo que interviene en ese momento o si se puede esperar el paciente para una evaluación más complementaria. De otra manera, los pacientes médicamente estables se les puede hacer también ultrasonido el fase extendido, y si el paciente tiene un fase extendido positivo, aún así se tiene que mandar a tomografía, o si lo tiene negativo también se tiene que mandar a tomografía, porque el hecho de que el IFAS en el momento te salga negativo, porque recordemos que tiene que ver por lo menos unos 200 mililitros de sangre, 250 para verlo bien en el ultrasonido, el paciente pues si trae una lesión significativa y todavía no lo ves en el IFAS, entonces no es para identificar con el IFAS una lesión objetiva en algún órgano. Para eso es la tomografía y otro tipo de situaciones. Entonces el hecho de que te salga ahí negativo no significa en un paciente estable que no le hagas estudio de imagen. Y el estado hemodinámico de polía de fuego es lo mismo, estable hemodinámicamente, si no, edema por arma de fuego hemodinámicamente inestable, si no, y ahí se parte casi gran parte de las decisiones acerca de cómo evaluar. Como tal, el diagnóstico y los métodos de ese escenario, pues prácticamente hay diferentes métodos y escenarios, sobre todo por los mecanismos, pero el que tiene más parteaguas es, ¿está hemodinámicamente inestable o no? Si está estable, nos vamos hacia los protocolos, como lo es el protocolo FAS y FAS, lavado peritoneal, ¿verdad? Que son los que tienen mayor peso. Si está estable, tomografía. ¿Por qué el protocolo RUSH? Si el protocolo RUSH realmente es más para la evaluación y el abordaje del paciente con choque diferenciado, que en ese momento pues está chocado y no quiere saber cuál es el origen del choque. Aunque el IFAS es un protocolo rápido, que en 2 o 5 minutos tiene más o menos una orientación
hacia la causa de choque, que quizás no sea todo hipovolémico, puede ser neumotórax, un pericardio, un hemoneumotórax. Otra situación que tiene que ver con un componente obstructivo en lugar a lo mejor de ser precisamente hipovolémico. El problema de todas estas condiciones lo queremos enchajar todo el paciente del trauma, que es precisamente el problema, lo hipovolémico, lo que lo está generando nuestra hemodinámica. Pero quizá cobra un poquito más atención el protocolo de inicio del paciente que ya está en la terapia intensiva, que ya hizo cirugía de contención de daño y que el paciente pues está hipotenso, todavía muchas aminas y quiere hacer un reabordaje el paciente del estado hemodinámico para buscar si ya está bien reanimado y lo demás, como muchos pacientes aquí, porque sigue chocado, ¿no? Y tratarlo con un choque de abordaje de manera diferenciada. De otra manera, el pilar de todo eso es el IFAS, ¿no? Obviamente tenemos ventajas y desventajas de cada uno, ¿verdad? Y sobre todo es que estos primeros dos tienen que ser en pacientes, son más orientados al enfoque del paciente inestable. Ese todavía tiene que ser, si hay alguna sospecha de que puede estar ahí una lesión significativa en el abdomen, pero no se puede tratar la tomografía, pues total. Igual aquí lo que recomiendan entonces es que involucremos a los pacientes, a los cirujanos, de manera inicial en la evaluación para la cuestión de este tipo de situaciones, porque ellos desarrollan más la habilidad, la técnica de un lavado peritoneal, que aunque lo ven fácil, o sea, tiene sus indicaciones de cuándo hacerlo suprapúbico y cuándo hacerlo infraumbilical, hacerlo supraumbilical, y requiere posiblemente técnica quirúrgica para hacer lavado y la interpretación. Y por la tomografía, ¿verdad? Para poder abarcar todo de un solo golpe, vamos a ver el más completo, que es el ROSH, y de ahí vamos a extraer del ROSH lo que es el protocolo IFAS extendido, porque en lo que es de la memotecnia del HiMAP, como lo vamos a ver en la M, pues vamos a ver más que algo en espacio Morrison, vamos a ver ahí el FAS extendido y cómo fue que se desarrolló. Pero realmente aquí, ¿cuál es la diferencia? Ya les comenté, el FAS es más en el paciente de trauma y el protocolo ROSH es más paciente con un choque diferenciado. Ambos sirven por lo mismo y tienen la misma capacidad quizá para poder evaluar realmente a un paciente de manera bien. El problema es que quizá el ROSH puede conllevar a mayor tiempo porque involucra mucho bomba, mucho cardio al principio y nos puede agotear tiempo, que en ese momento quiere descartar las principales causas de un paciente con trauma, ¿no? Hipovolémico, obstructivo, por hemoneumo o por pericardio, hemopericardio, un taponamiento pericárdico, peritoneo. Pero pues tampoco podemos asumir que todo paciente hipolitomación con colapso hemodinámico, la etiología de choque siempre será hipovolémico, por eso. Entonces, en el protocolo ROSH, que es la evaluación rápida de paciente en choque diferenciado, propone esta memotecnia y con esta memotecnia tratar de agotar las causas en diferentes elementos que el paciente puede generar hipotensión o colapso en el paciente con el HiMAP, ¿no? H de corazón, y lo que se trata bien en el corazón es pues prácticamente la fracción de eyección, la distensión del ventrículo derecho, hablando por la cuestión de la tromboembolia pulmonar, derrame pericárdico, por tamponamiento cardíaco, anomalías en la movilidad regional que tiene que ver con cuestiones de infartos, etcétera, etcétera, y el gasto cardíaco que tiene que ver más como el complemento de una valoración sobre un estado hipovolémico o un estado hiperdinámico, dependiendo, ¿verdad? Ven acá, es la otra parte de la I, M, que es donde tiene mayor importancia lo del EFAST, que es el choque hemorrágico, el principal enfoque, que es en a nivel de la M, y obviamente aorta y pulmón, que lo mismo no están exentos de que esto, aunque esto lo abarca el IFAS también, el pulmón, pues es extendido, no se descarta que tras el choque haya disección aórtica, haya un aneurisma de la aorta abdominal, que igual también puede ser causa de hipotensión, no hay sangre por ningún lado, pero la evaluación ahí, el punto es la evaluación aórtica, ¿no? Como tal, hablando del punto número 1, la fracción de eyección, normalmente hay varios métodos, ¿verdad? Y hay métodos que nos pueden consumir mucho tiempo, y entre ellos es hacerlo pues, por método de Simpson y lo demás, pero hay de manera práctica, al momento de la evaluación, podemos darnos cuenta de lo que es la fracción de eyección, que es el porcentaje de eyección, o sea, del volumen de latido, bueno, el volumen en sístole que eyecta el ventrículo izquierdo, a través de una evaluación cualitativa que tiene que ver por el grado en que la válvula mitral tiene contacto con lo que es el septum. Entre más pegado el septum tiene mejor capacidad contráctil, se supone, del corazón, y que nos da en ese sentido pues, una mejor FEBI, ¿no? Para eso necesitamos un presionar eje largo,
se obtiene de esta manera, con un fast array, un sectorial, perdón, con preset de cardio, y obviamente cuando es preset de cardio, el punto de la sonda tiene que ser de esas características, ¿no? Sobre todo porque nos pone al revés en la pantalla. Y lo que vamos a encontrar viendo el ventrículo izquierdo. Como les comentaba, aquí es verlo si está hiperdinámico o hipodinámico, si se mueve mucho o se mueve poco, ¿no? Y sobre todo, lo que les comentaba, una FEBI normal, en cuanto a lo que es la válvula, hacia la mitad que se pega hacia el septum, o sea, la cantidad de aproximación que tiene el concepto nos habla más que nada de una FEBI conservada, que es algo normal. Algo hipodinámico pues puede ser eso, ¿no? Que incluso las paredes se pegan, muy taquicárdico el paciente, con la mitad muy pegada hacia el tabique. La ligeramente reducida, como vemos, pues es otro tipo de ventana. Parece que es como si fuera una apical de 4 cámaras. Ligeramente reducida, y obviamente la que estamos previamente, vemos obviamente que la válvula hacia la mitad de ahí, no, o sea, ni siquiera tiene contacto con la pleural, y menos la otra, ¿no? Que tiene una capacidad más contacto, que está hipodinámico, y obviamente verlo a través de una contracción uniforme, que para eso a lo mejor nos sirve más el enfoque de una ventana en eje corto para ver a nivel de los músculos papilares cómo se ve si hay contractilidad global del tejido. De esa manera, de manera cualitativa, nos podemos dar cuenta de cómo está la FEBI. Incluso ecocardiografistas experimentados pueden más o menos traducir qué FEBI tiene el paciente, si está conservado o no, únicamente de manera cualitativa, viendo con alguna aproximación hacia un método más cuantificable, que es con métodos más de este punto, lo que es el punto de separación septal de la E, que es a nivel de la válvula mitad, donde es un modo M, y pues ahí prácticamente toma la distancia, ¿no?, del punto septal, la separación, y pues obviamente un punto septal por abajo de 8 milímetros normal, 8 a 18, el FEBI levemente reducida y más de 18 moderadamente reducida, o hacerlo a través de fórmula, ¿verdad? O en otra situación que a lo mejor es más práctica es que a nivel de la mitad del ventrículo izquierdo, como lo vemos en la ventana previa, ¿verdad? Aquí así, midamos en diástole y en sístole y hagamos un índice, como lo hemos hecho, ¿no? Que es el factor de acortamiento, que pues tiene también correlación con la FEBI, que también son otros métodos, porque quizá no todos los equipos de ultrasonido tienen la capacidad de hacer como las matemáticas de esa manera. La distensión del BD, que para eso normalmente nos va a servir más una apical, a lo mejor 4 cámaras, ver si el BD está distendido, ¿verdad? Acuérdate que ya tuve una clase de todo esto. Bueno, la dictación del BD, ¿verdad? Que no es lo mismo que TER, pero pues son signos así. Y si pues tenemos signos de BD distendido, pues obviamente para hacerle irse directamente a lo que es el ultrasonido de compresión. El de 3 puntos tiene bastante correlación, ¿verdad? Hace una exploración y obviamente el derrame pericárdico, para eso la ventana, ¿verdad? De susifoidea que nos puede servir, sino una paresternama. Y como lo hemos visto, pues a nivel de ahí, que tenemos el pericardio, los datos de taponamiento, que recordemos más importante la velocidad de instauración que la cantidad per se de líquido acumulado. Y obviamente la cuestión de determinación del gasto cardíaco, que bueno, de manera pues se requieren como 2 determinaciones fáciles, 2 ventanas, que es la de eje largo y la apical 5 cámaras, sobre todo para ver ahí el tracto de salida de la aurícula, y como tal, todos son matemáticas. Realmente se puede traducir por sacar el diámetro del cilindro, que se traduce que con el BTI y con el tracto de salida en la distancia, en la circunferencia, puedes estimar el gasto cardíaco, ¿verdad? A través de una fórmula muy sencilla, ¿verdad? Y con esto pues ya, multiplicado sacas el volumen latido, el volumen sistólico latido, por medio de estas 2 terminaciones, y al final lo multiplicas por la frecuencia cardíaca y te tienes el gasto cardíaco. Esto sobre todo para poderlo correlacionar, como les comentaba, con otros hallazgos en cuanto a gasto cardíaco, la FEBI y la vena cava, para ver dónde está el punto. La vena cava, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en otras valoraciones, que es importante para ver la respuesta, si es respondedor o no a volumen, más que ver si le falta o no volumen, que traduce más que nada también cómo se puede encontrar la vena cava o la presión de vena cava en ese momento, ¿no? Congestión como tal a pacientes que están colapsados completamente, que es la diferencia visual, pues.
Y obviamente, entrando a lo que es el IFAS, en cuanto al espacio de Morrison, el IFAS, obviamente, como les comentaba, este había comenzado aproximadamente anteriormente de que 3 puntos de insonación, lo que es superior, cuadrante superior izquierdo y pélvico, puedes encontrar la lesión prácticamente de tórax, que también se hizo en la cuestión de trauma torácico, por eso lo había mencionado el doctor alemán el día de ayer, ¿verdad? El IFAS tiene una especificidad comparable con la radiografía, pero es más sensible a la detección de un neumotórax, por la cuestión de que pues, ahora abarca el extendido a nivel del pulmón y bueno, nos sirve para el paciente de trauma en general. El IFAS, pues obviamente, no hay como una regla de cómo seguir, pero proponen por practicidad y por mnemotecnia que no se les pase nada, guardar el mismo relación de quién sonar primero. Lo que se propone es vista del cuadrante superior derecho, primero, segundo, cuadrante superior izquierdo, irnos a pelvis, irnos a ver la ventana subsicoidea cardíaca y obviamente terminar en pulmón. Normalmente la sonda sectorial nos puede servir para hacer una evaluación completa del FAS sin tener que cambiar tanto la sonda, pero quizá para ver a más detalle el desligamiento pleural, el único que podríamos cambiar al final de la exploración es irnos hacia el pulmón cambiado por un IAL. Y obviamente pues tenemos estas 5 vistas, ¿no? Lo importante de todo el IFAS es esto, responder a esas 4 preguntas. Si el paciente tiene líquido libre en el abdomen, si el paciente tiene líquido sangre o cualquiera de las 2 cosas a nivel del tórax, en el pericardio, y si el paciente tiene o no neumotórax, es lo que tiene que responder en esa situación. Y obviamente, viendo un algoritmo más concreto acerca del IFAS, exactamente es esto: paciente inestable con un FAS positivo, al lado. Inestable, paciente con FAS negativo, como les comentaba, no significa que no traiga nada. Aquí vamos a una tomografía, ¿no? Hablando de FAS directamente, ¿no? Esa es la posición que se necesita. El traductor, que como ya les comenté, se pone a nivel de la línea, a este nivel de la línea axilar, en el lado del lado derecho, a nivel de la línea anterior, media, a nivel de lo que es el cuarto espacio intercostal, se le pone el punto de insonación y lo que vamos a ver es esto, ¿no? Esas estructuras, el hígado, el espacio de Morrison, el riñón y obviamente el efecto de artefacto de espejo, el pulmón de este lado, ¿no? El lado izquierdo, normalmente como el vaso perpetuo más posterior más pequeño, realmente se requiere apoyar incluso los nudillos en la cama para apoyar un poco más posterior. Este se hace sobre la línea axilar posterior, mismo espacio, ¿verdad? Identificando obviamente las estructuras, el vaso, el riñón, el diafragma y obviamente también el pulmón del otro lado. A nivel de pelvis, son 2 tomas, tanto la horizontal como la transversal. Lo importante es partir de la línea media suprapúbico, identificar la anatomía normal, pues porque tanto hombre como mujer puede estar alterado. Lo importante es localizar los espacios. Que igual, tienen el espacio o la bolsa retrovesical en los hombres, en ese punto donde se puede acumular líquido, y en las mujeres que todos tienen un epónimo, ¿no? La bolsa de Douglas, que también ahí se puede acumular líquido, que es lo que podemos ver tras una insonación, tener la relación de los elementos. Esto facilita la evaluación con la vejiga llena. Entonces, también para considerarlo, ¿no? Y obviamente el horizontal, que pues obviamente cuando localizas ya la vejiga, es importante hacia los espacios o los lados visualizar, ¿verdad? Que no haya líquido a nivel pélvico yéndose hacia los lados, valorando a nivel de la vejiga, ¿no? Y por último, pues igual, el extendido que incluye el cardíaco, que es para valorar lo del pericárdico, en una subsicoidea, ¿verdad? De esa manera, apuntando pues en el IFAS, cuando tienes el percept que estás explorando abdomen y quizá no algo de cardio, o el punto de insonación para acá viendo, tener cuidado nomás con el indicador de lo que está viendo, subsicoidea nomás para ver si hay líquido como tal de pericárdico, y tener cuidado con la interpretación de la grasa epicárdica, que es grasa, pero se puede apreciar como si fuera un derrame cuando no lo es, y ver, pues obviamente descartar los datos de un epicárdico. Y si no se logra conseguir una subsicoidea, que es la más fácil de conseguir que alguna paraesternal por las características del paciente de la UCI, pues intentar con otro tipo de ventana, como la paraesternal, ¿no? Y pulmones, como lo hemos visto ya, si desliza o no desliza, y los diferentes signos, ¿no? El de murciélago, el que le quieran poner, ¿verdad? Sobre todo, se facilita más con una sonda lineal, aunque el microconvexo, el sectorial no tiene limitaciones para esa situación, viendo, pues obviamente, existe el deslizamiento pleural, ¿no? Y básicamente lo que hacen es insonar casi en el segundo espacio intercostal a nivel superior, los puntos blue superiores, que por ahí se pueda traducirlo al protocolo blue, pero sería de esa manera, ¿no?
encontrando pues prácticamente en un modo 2B eso, en un modo M, ¿verdad? En diferentes artefactos, ahora sí decirlo, en un solo corte de un solo cristal piezoeléctrico, encontrando el cielo, el océano y el mar, que eso nos traduce que el paciente no tiene neumotórax y que no tiene contacto. Lo mismo, las líneas B, si el paciente tiene líneas B, el paciente ha integrado la pleura, tiene contacto la pleura con las líneas B, y obviamente las limitantes, a veces el enfisema subcutáneo que nos puede bloquear completamente la visibilidad y no ver nada, ¿no? Y bueno, patologías en concreto linfas, obviamente, el líquido a nivel del espacio de Morrison, ¿verdad? Perihepático, a nivel del hígado y sobre el lado izquierdo, recordemos que aquí hay un ligamento entre el hígado y el riñón que no permite el acúmulo de tanto líquido y que quizás no seamos tan fácil de verlo, va a ser más bien ver el líquido perisplánico que otra cosa. O sea, en cualquiera de los cuadrantes, si vemos esto, pues se puede traducir, el paciente pues trae líquido, quizá no tanto sangre, otro tipo de cosas, pero el líquido sí trae, ¿verdad? Eso es lo de hemoperitoneo, ¿verdad? Y hemotórax como tal, que es el signo de la espina dorsal. Cuando logramos perder el efecto de artefacto de espejo y vemos que hay un líquido que nos traduce y vemos columna por arriba de lo que es el diafragma, donde como debe haberlo por el efecto del espejo de la insolación del pulmón, pues es un signo muy significativo de pues, tener un hemotórax, aunque también podemos ver ahí prácticamente el derrame, nuevo líquido acumulado. Otro tipo de patologías como tal, tenemos el derrame pericárdico, ¿verdad? Y el taponamiento. Y obviamente, como tal, el hemotórax, aquí podemos verlo, lo que es normal, deslizamiento con un patrón en playa, el otro que igual no tiene, está ausente el deslizamiento, encontramos un patrón de código barras, pues estratosfera, como quieran poner, y que de este lado, pues obviamente no significa, como lo hemos visto, que si no desliza o tiene una estratosfera, prácticamente tienen que ver o no el hemotórax. Si no lo tienen, hay que buscar directamente signos más específicos como de contacto de punto pulmonar para ver si no tiene a ese nivel, ¿verdad? Que es como tal el protocolo que de ILFAS técnico lo podemos ver a ese nivel, ¿no? Último, ya, la valoración, siguiendo el protocolo como vimos del Roche, saliendo del ILFAS, es valorar aorta, disección, flujos, ¿verdad? Con diferentes posturas, la de aneurisma de la aorta abdominal o una disección como tal. Y pulmones, que el Roche también lo incluye, pero es más práctico en este punto, pensándolo así ya en retrospectiva, quizá el que es directamente para resolver dudas, el ILFAS. Para una evaluación quizá en UCI, cuando el paciente continúa chocado, cuando ya está bien el volumen y lo demás, quizá el Roche, en ese sentido, que ya lo revisamos, quizá no de manera muy específica, pero igual les paso la referencia para que lo puedan chequear ustedes como en el tutorial donde lo sé aquello que viene bastante explicado. Y bueno, como tal. El agua peritoneal ya casi está en desuso, casi no se usa dependiendo si el recurso está o no en unidades donde no se tiene acceso a otro tipo de métodos más que esto, y si su cirujano lo puede hacer, pues hacerlo. Ya cuando os pidan más de 10 cc de sangre o que el lavado sale bilis, sale contenido abdominal, se considera positivo y eso es ya para, como tal, hacer la exploración al lápiz, ¿no? Y la tomografía, obviamente, tenemos sensibilidad al 97, al 98% y el I, especificidad del 97 al 99% y otros estudios como tal. Como tal, una indicación de tomografía son en aquellos pacientes estables, tercera, así de cajoncito, pero que esté estable, pero tuvo un mecanismo de alto riesgo. Eso es importante. Dolor o sensibilidad abdominal en sus exámenes seriados. Que el paciente no lo hicieron pasar al APE, pero lo están vigilando en urgencias y que, bueno, está hemodinamicamente estable, pero empezó con dolor abdominal o que no se quita, está ahí la sensibilidad abdominal, pero no hay tantas anormalidades en los exámenes seriados. Por otro, que tenga un sensor alterado, que esté intoxicado, que no pueda responder, aunque esté estable, y si tiene un traumatismo abdominal, pasa tomografía porque no hay forma de evaluarlo directamente en los subjetivos, los síntomas. Y por último, un FAS positivo para determinar, delimitar las lesiones y replantear tipo de tratamiento. ¿Por qué? Volviendo, está hemodinamicamente estable. Si le haces un FAS y sale positivo, no significa que, bueno, ya sabemos dónde está sangrando, no tenemos que irnos a hacer la tomografía si está estable para valorar de dónde está sangrando, cómo está sangrando, ¿verdad? Y qué tipo de lesiones y qué abordaje se le va a hacer. Y bueno, como hemos visto, en trauma contuso la tasa de una TAC positiva es baja. Por lo menos en 5,000 pacientes en un estudio que está arriba de abajo, menos del 5% requiere una cirugía como tal. O sea, con muchas tomografías de 5,000 pacientes con trauma contuso, diferentes niveles, diferentes mecanismos de energía, pero solamente en el 5% realmente requiere una intervención quirúrgica. Otro es la angiografía por tomografía, ortografía por tomografía, y algunas es la paroscopía diagnóstica, que es paciente estable, en el cual
para evaluar si en el diafragma hay alguna otra lesión. Es como en los únicos casos que está como tal indicado hacer una exploración por la paroscopía. El paciente estable buscando una reparación diafragma, cualquier otra cosa muy sutil, ¿no? Nuestro tratamiento en algoritmos, pues nos vamos a los básicos, ¿no? Los 3 enfoques: contuso, arma de fuego, arma corrida blanca, ¿no? Que igual, seguimos en la misma evaluación, porque a partir de la evaluación pues, no se explica todo. Ya lo vimos, LAPE, y pues nada más. El paciente estable, que quizá nos pueden tocar más para vigilancia y lo demás, es no perder de vista este tipo de pacientes, porque nos pueden ingresar y el paciente por dentro, un sangradito ahí que al momento no fue significativo, no fue identificado, que nos puede estar generando problemas en la UCI. Incluso recomienda una evaluación terciaria del ATLS al momento del ingreso, checar drenágenes, estudios de ingreso y todo eso, y estarlo monitorizando por si presenta signo de deterioro, pues valorar la intervención quirúrgica. Y pues nada más, ¿verdad? Si está alerta y no está intoxicado, pues obviamente hacerle exámenes seriados, un trauma contuso en 9 horas, prácticamente te puse haber dado cuenta si se deterioró o no se deterioró, si lo pasas al APE o si tuviste un plan quirúrgico con él, si lo vas a ingresar a piso o lo vas a darle alta. Depende de esto, ¿no? Y lo otro es de si el IFAS te sale positivo. Si, rastreándolo desde este punto de vista, si el IFAS está negativo, ¿verdad? No está hemodinamicamente inestable, pero está hemodinamicamente inestable, y este sale negativo, pues hay que buscar a otro nivel, fracturas, otras lesiones a otro punto, ¿no? Si no hay, ¿verdad? Como tal, fracturas, obviamente es reanimación y después mandarlo a tomografía. Si sale negativa, observación, valorar ahí prácticamente piso o alto. La otra es, si sale positivo, ¿verdad? Es ver manejo no quirúrgico controlado, pero eso ya es precisamente de las prácticas del cirujano en el momento en que se pueda determinar eso. Y la otra es, si hay signos de una lesión extraabdominal que está generando inestabilidad hemodinámica que vimos arriba, obviamente es estabilizar y, bueno, pasar a métodos no quirúrgicos como tal si es factible, ¿no? Como la embolización. Y por otro lado, pues obviamente pasa lo mismo, ¿verdad? La observación, y si sale positivo, tomografía posterior, estando hemodinámicamente estable, pues ver qué tipo de tratamiento se le va a hacer. Como lo hemos visto, inestable, con positivo, pasa al APE y el otro posiblemente, pero como comentaron, no por hecho que salga como tal positivo, nos quiere decir que sabe dónde está la lesión. Nos abrí con la parotomía explorado, que esas son las indicaciones. Signos inexplicables de pérdida de sangre, hipotensión, signos claros de persistente irritación peritoneal y evidencia radiológica de hemoperitoneo consistente, evidencia de una ruptura diafragmática y sangrado gastrointestinal persistente. Aunque cada mecanismo tiene su indicación del APE, casi per se la inestabilidad hemodinámica, más otros datos, no que otros, por el mecanismo, como tal. Consideraciones especiales por la fractura pélvica, lesión del sistema de óseos politraumatizados y obviamente traslado de paciente embarazada, geriátrico, hay que tener sus consideraciones, ¿no? Lógicamente que sea inestable como hemoperitonea intra o retro quirúrgico, intra o retroperitoneal pasa a lo que es la lesión vesical, no precisamente porque esté una lesión vesical se tenga que pasar de manera urgente a reparar, ¿verdad? De hecho que tenga pues ahí una lesión vesical, no significa que de manera urgente se tenga que pasar, hay que priorizar el ABCD. El traumatismo abdominal por herida con arma blanca, obviamente indicación del APC, ¿verdad? Sí, pasa, no, pues vámonos a lo que es la evaluación seriada o el IFAS, ¿no? Si el IFAS sale como tal positiva, valorar por observación 6 horas, exámenes seriados, ver otros paraclínicos, exámenes, cosas que ya hacemos normalmente y ver, el paciente se mantiene, el paciente no desarrolla la inestabilidad o la peritonitis. Si sí la desarrolla, pasa en ese periodo de observación. Y cuando pues no lo es, pero hay una baja de hemoglobina de más de 3 gramos, que hay aumento de los leucocitos y lo demás, sería apropiado evaluar, ¿verdad?, a través de la posibilidad de una laparotomía explorada del líquido peritoneal o una tomografía multidetector. De otro lado, si no hay nada de esto y el paciente continúa estable, todo bien y lo demás, aún así se programa de arma blanca, sociedad alta. Aquí hay una situación particular sobre todo lo que es la exploración local de la herida. Se tiene que ser por cirujano experto, evaluar si hubo penetración hacia peritoneo o no. Que también, igual, no por hecho que también penetra peritoneo significa que ya va a pasar a cirugía tampoco.
o que tengan que tener antibióticos directamente. De otra manera, las consideraciones especiales solo se administran los antibióticos profilácticos con lesión abdominal penetrante que requiere tratamiento quirúrgico, los que sí pasan al lado. Los que tuvieron una puñalada y que entró a peritoneo pero no lesionó y no tuvo tratamiento quirúrgico realmente no tienen como tal un tratamiento profiláctico. Y la administración de sobre todo si el mecanismo de tomo fue si contaminado o no, y las cosas ya se saben, ¿no? Y la administración de antibióticos no está justificada en pacientes lesionados que se manejan sin operación. Obviamente las heridas, otras consideraciones especiales son pues, las heridas de arma de fuego en flanco y espalda, de armas blancas toracoabdominales y cosas que ya vimos directamente. Pacientes con anticoagulantes. El trauma por de arma de fuego puede ser más catastrófico pues directamente, ¿no? Esos signos, evisceración, peritonitis, hemodinamia inestable, pasa a la paratomía, y lo demás, si no lo tiene, nada de esto, pero hubo una herida de arma de fuego, y el abdomen, la examinación no es posible porque está intubado, además pasa a tomografía, ¿verdad? O pasa a la paratomía. Ahora sí, prácticamente, pues, el paciente está con datos clínicos de dolor. Consideración especial es lo mismo en cuanto al manejo antimicrobiano y son los mismos en cuanto a otro tipo de situación. Recordemos que este tipo de pacientes llegan, le hacen una cirugía de estabilización, de contención de daño y lo pasan a terapia intensiva con otros problemas no resueltos, ¿verdad? Y donde tenemos que enfocarnos es cuando llega la terapia intensiva, los puntos cable cuando nos llega un ingreso de paciente politrauma o que tuvo una lesión abdominal, es que la cirugía esta pues sí funciona y disminuye la mortalidad, lo único que lo que se ha sabido pues. Manejarle bien la sed, estabilizarlo, reanimarlo y pasó la terapia para vigilancia y posteriormente, obviamente, es el orden de prioridades es lo que se va a atender. Al ingreso, pues completamente una evaluación completa, realizar exámenes de imagen de las lesiones, solicitar radiografía inicial para ver la cuestión del cubo, drenaje, de líneas, catéteres, otro tipo de evaluación, volver a revisar los exámenes de imagen con los que se presentó a la lesión antes de la operación y obviamente si se consideran de control, dependiendo por la indicación clínica de pensar que todavía hay un problema no resuelto, una tomografía o demás de control. Y obviamente planificar su monitoreado por medio de paraclínicos, examen de VH cada cuánto, química, trombostografía en caso de tenerla, CPK, gas con analitos, ver el lactato, entre otras cosas. La monitorización como tal ha estado en cuidados intensivos y los cuidados que tienen que ser, pues es también no perder de vista la presión intraabdominal, la detección de tromboembolismo venoso, los antibióticos, pues prácticamente paciente que tiene una trauma abdominal con evisceración o con penetración hacia intestino, aquí sí se indica lo que es el tratamiento antibiótico profiláctico, depende del sitio de perforación, sobre todo si estos pacientes tienen una infección abdominal aquí en la comunidad, el manejo con amplio espectro, como es el caso un carbapenémico no inicial, es más que suficiente como inmunoterapia. Tomoprofilaxis, como ya sabemos, es importante, la profilaxis de úlceras con estrés, los glucocorticoides como tal, solamente aquellos que presenten insuficiencia suprarrenal en los estados comunes de choque, los que tienen ya con deficiencia parcial o consumo crónico de glucocorticoides, no está indicado en todos los casos, y la presión de úlceras por presión, hipotermia, y ya saben los cuidados como de apoyo, ¿no? Detección de alcohol, drogas y apoyo psicológico con los traumas asociados a los cuerpos. En la monitorización establecer obviamente las metas, que aquí lo más importante es estabilizar y reanimar. Lo más importante después de que te llega y evaluar. El manejo de los líquidos se tiene que hacer con base a los ingresos que ya tiene. Siempre importante preguntar cómo ha sido el balance y cómo se ha sido tratado anteriormente. Aminas, en caso de requerirlos, de preferencia noripinefrina, y si tiene por ahí una FEBI un poquito más deteriorada o contusión miocárdica, a lo mejor la epinefrina en ese caso sería más favorable. La nutrición enteral o parenteral depende también con alto aporte de calorías, como ya lo vimos, pero también la cuestión de la viabilidad de la gastrointestinal, si está perforada o no, y si hay viabilidad o no usar la vía enteral. De preferencia esa ruta, si no, pues obviamente ver la situación parenteral. Control glucémico, como ya lo vimos en iSugar, ¿verdad? Cerca de 140, 180, sabemos lo que pasa por debajo de 140, es muy estricto, y lo que pasa si estamos muy por arriba en cuanto a infecciones, cicatrización y lo demás. Y obviamente no perder de vista el cuidado de las heridas, catéteres, tubos, drenaje, línea, que todo esté permeable y estar cuantificando gastos, porque recordemos, si es una contención de un año de prioridad que estaba hemorragia, pero no merita que después no se dieron cuenta que estaba perforado de tal lado, como pasó en el paciente que tuvo herida de mar de fuego y que no vimos la perforación en el estómago. Ya se abrió acá y que fue
un tramo buen hostil, pues prácticamente la parte de la vigilancia es darnos cuenta que pues, si el drenaje tiene cochino todavía, viene con pus y lo demás, ¿verdad? Pautar las siguientes intervenciones. Y control de dolor. El manejo no operatorio de lesiones de órganos, prácticamente las más importantes, paciente estable. Se ha visto que el manejo dirigido directamente tras embolectomía de esos órganos mejora la estancia, acorta la mortalidad y pues prácticamente pues, sí tiene que ser prácticamente indicado. Para el caso del vaso tiene que ver por grados de clasificación en el hígado, por cualquier tipo de grado, ¿no? Y obviamente las complicaciones que tenemos que vigilar en la UCI, ¿no? Trombosis, los síndromes respiratoria, complicaciones asociadas a transfusiones, neumonía asociada a ventilación, la lesión renal aguda y la infección de torrente sanguíneo asociada a catéter. Entonces, hasta el momento es la presentación de, pues, como tal, una revisión de lo que es trabajo intraabdominal, sobre todo dando enfoque a lo que es la evaluación con las herramientas que más tenemos aquí, aprovechando esa situación. Y pues obviamente en cuanto a conclusiones propias, probablemente es un tema vasto, a lo mejor sería bien, más que mandarlo directamente así a un solo tema, me daría la posibilidad de focalizarlo, hacer una evaluación más complementaria de lo que nosotros tenemos aquí en UCI. Aunque realmente los cuidados de apoyo no varían mucho del paciente que está en estado crítico, yo creo que aquí el desarrollar los protocolos con habilidad, los demás tenemos que como que hacer la práctica, ¿no? Está la liga del Focus 101, está bastante bien esa página para de manera práctica saber cómo hacer las cosas y irte directamente a la práctica con una curva de aprendizaje adecuada. Aproximadamente ahí lo refieren 20 ecos que hagas bien, donde te determines FEBI o gasto cardíaco, vas a notar la diferencia y vas a ser un poco más preciso cada vez haciéndolo, practicándolo. Fuera de eso, no sé si tienen alguna pregunta, un comentario acerca de lo que han leído acerca del trauma abdominal. No, nomás para agregar, hermano, bueno, de lo que yo leí, por ejemplo, no me le agarraba mucho sentido, pues, a que el manejo que le dan los ciudadanos, porque pues es área de ellos. Pero pues creo que sí es importante conocerlas, porque después estuve viendo pues, que sí tiene mucha importancia. Por ejemplo, las lesiones, por ejemplo, cómo se maneja una lesión esplénica o una lesión hepática. Las lesiones grado 1 o 2 se pueden manejar no quirúrgicamente, pero ya lesiones, por ejemplo, de 3 para arriba, dice que, y que por algún motivo no se manejó quirúrgicamente en su momento, tenemos que vigilarlos porque tienen, pues tienen complicaciones tardías que pueden tomarnos por sorpresa, como la del desarrollo de un sangrado esplénico tardío, el desarrollo de aneurismas esplénicos, aneurismas hepáticos. Son más raros aneurismas hepáticos, pero tienden a ser más catastróficos en el caso de que lleguen a sangrar. Y otro de los que me llamó la atención también fue la lesión en el páncreas. La lesión en el páncreas tiene una particularidad que la tomografía es muy difícil que la detecte, la detecta solamente en el 50% de los casos, a veces es como tirar una moneda al aire. Ahora, hay mucha controversia por lo que vi en el manejo de la lesión pancreática, entre que en algunas también las lesiones grado 1, grado 2 parece que se pueden manejar de manera conservadora, no necesariamente quirúrgica, pero pues el problema a veces es que sobre todo cuando hay afectación del ducto pancreático principal, a lo mejor en esos casos sí es controversial porque a veces pudiera no manejarse no quirúrgicamente, pero ese paciente va a tender a desarrollar isquemia en el páncreas y complicaciones tardías como desarrollar diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, a lo mejor ya no es competencia de nosotros, pero hay que estar al pendiente si un paciente tuvo una lesión pancreática que no podía desarrollar, por ejemplo, una pancreatitis durante el transcurso de su hospitalización. Entonces, y pues estar al pendiente del tipo de manejo que le dio cirugía. También la otra cosa que vi es en los pacientes con abdomen abierto, que se les hace la paratomía. Pues ahora la tendencia es a un manejo más, pues más pronto, ¿verdad? De tratar de resolver el asunto por el cual se tuvo que abrir la pared abdominal y tratar de cerrar esa pared lo más pronto posible, 3 días,
o un cerrado ya tardío se considera después de 7 o 10 días. Entonces, pues no, a lo mejor nosotros no podemos hacer mucho, pero sí tratar de presionar la cirugía en el aspecto de que si no, pues optimizar, tratar de resolver la sepsis abdominal o la situación que llevó a la necesidad de abrir el abdomen, pero resolver lo más pronto posible para poder cerrar lo más pronto posible el abdomen, porque se ha visto que incluso cuando los pacientes sobreviven, si el cerrado del abdomen fue más tardío, quedan con muchísimas más secuelas, ¿verdad? Desde que se hagan mayor cantidad de adherencia, hernias abdominales, muy difíciles de tratar, y la calidad de vida a largo plazo pues es muy mala para ese tipo de pacientes. Y bueno, como te comentaba, a nivel de la guerra y el siglo XXI para acá, casi todo trauma por arma de fuego, por arma blanca, casi era lápida directamente, esté o no inestable médicamente. Y ese enfoque ha ido cambiando con el tiempo. De hecho, algo que me sorprendió es eso, de que incluso heridas por arma de fuego y de bala, así de por arma blanca, no todos terminan en LAPE y no todos muchas veces lo saben. Es algo que sí me sorprendió, porque normalmente el enfoque es los datos clínicos del peritonitis, los que ya vimos, inestabilidad hemodinámica para abrirlo. Y de otra manera, si no los tienen está médicamente inestable, prefieren vigilancia, observación, revisión de la herida de manera local, si hubo penetración no peritoneal y seguirlo vigilando. Muchos de esos tampoco ni siquiera llegaron a ser operados, ser de tratamiento conservador. Y fue algo de las situaciones que el enfoque también en el manejo quirúrgico ha ido cambiando un poco más a ser conservador cuando no tiene indicación directamente para abrir el paciente. Que antes era igual cuchillazo o balazo, era igual a abrirlo, ¿no? Y como ya hemos visto, un abdomen que se abre, si bien intubable, lo demás va a ser el destete, la evaluación, la pérdida de la presión intraabdominal que nos genera un poquito más de problemas con la presión transpleural ahí, y puede generar problemas, ¿no? Pero sí es algo que igual, no lo mencioné directamente, pero la revisión sí lo revisé, la situación esa del manejo quirúrgico ha ido cambiando a través de que no precisamente ya todo se tiene que ir a la, tiene que ser evaluado de manera seriada, tener una índice de sospecha y decidir en su momento. Si cumple ya criterios para la lo hagan, si no, se continúan observando. Incluso algunos de los servicios de urgencia cuando fue cuchillado, pero ni siquiera veo peritoneo, la ecuación a su casa, ¿no? Y con datos de alarma, obviamente. Aquí lo importante también es no perder el enfoque de, como les comentaba, viene en una cirugía, hace contención de daño y pasa acá a la terapia intensiva, pero trae problemas no resueltos y tiene que estar continuo vigilante. Otras veces también, al momento de que nos llega un paciente, nos ha tocado el paciente que llega y el neumo, hacia qué terapia detectado al ingreso, que tenemos que colocarlo porque muchas veces las lesiones pasaron desapercibidas, se enfocan en su momento a lo que le iba a matar y los pasan a veces acá sin a veces darse cuenta del neumo o de otro tipo de lesiones, continúan dando problemas en la terapia. Entonces, cuando te llega terapia por y tratando de una evaluación completa, volver a revisar todo, si hay duda, pues solicitar en ese sentido nuevos estudios de imagen y estarlo monitorizando por las complicaciones, drenajes. Un drenaje que continúa sangrado y continúa inestable hemodinámicamente y ya le estás contabilizando ahí, vigilando los drenajes, pues es decir, el paciente continuó sangrando, otra lesión por ahí que no fue vista directamente. Yo creo que en el trauma de abdomen es en el contexto del paciente politraumatizado, es de los pocos casos donde sí la clínica es sustituida por los paraclínicos. Porque generalmente cuando un paciente tiene trauma neurológico, pueden ocultarse los datos de un trauma, sobre todo un trauma cerrado de abdomen, puede no hacer abdomen agudo, si por ejemplo una lesión celular, no va a tener dolor, entonces puede no tener un abdomen agudo cuando sí tiene una lesión abdominal. Los pacientes ancianos también es una marca de la referencia de los 65 años de edad, que no va a tener datos de irritación peritoneal, pero puede tener una lesión significativa en el abdomen y pasar desapercibida. Así es, por eso en esos casos sí es sustituida, creo, la clínica por los paraclínicos, es obligado a hacer ya sea un lavado peritoneal, depende pues lo que se tenga, el eco o una tomografía o incluso las tres si existe la duda, pero siempre evaluar, siempre como paraclínicos y en esos casos incluso sustituir la clínica para no perder tiempo y resolver alguna situación que pueda ser de urgencia.
Y la otra situación, creo que en los pacientes de trauma de abdomen es importante la respuesta inmunológica al trauma. Funciona que hay una ruptura de la barrera intestino-sangre o sangre-intestino y hay una liberación de mediadores inflamatorios tremenda. Entonces son pacientes que van a hacer una respuesta inflamatoria severa y además de todo van a liberar muchas bacterias, porque sabemos que el intestino es una cavidad que tiene bacterias que se van a liberar. Ahora sí que depende de nuestra flora la gravedad que podemos tener, o a veces incluso de lo que comimos puede ser lo que se libere, ¿no? hacia el torrente sanguíneo, y eso en un futuro nos va a dar una infección. Y la otra cosa importante creo que es el uso de los antibióticos. O sea, sabemos que la profilaxis es eso, ¿no? Solo 24 horas y no más, y no porque ya es un trauma de abdomen a todos los pacientes dejarles un esquema de 7, incluso 14 días con antibióticos de muy amplio espectro, o sea, sin una justificación clara o sin un respaldo de la literatura de que debamos dejar esos esquemas de tratamiento. O sea, es profilaxis y ya, de todos modos esos pacientes, vean ustedes, se les deja antibióticos y de todos modos van a desarrollar infecciones y ya quemamos algunos antibióticos con esos pacientes. Entonces, debe ser solo la profilaxis y estarlo monitorizando la posibilidad de que se desarrolle una infección. Pero mucho va a depender de, ahora sí, del esmero que se tuvo en el aseo quirúrgico. Situaciones especiales que igual por la prontitud y lo bajo del tema, en la mujer embarazada, ¿verdad? Depende mucho si está en primer y segundo trimestre, y también depende el grado de lesión penetrante, sobre todo las de la vida de arma de fuego, por ejemplo. Los de trauma. Priorizan a la mamá. El paciente obeso se protege contra la perforación de víscera hueca, pero les va igual en trauma contuso de órgano sólido. Todos son